nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué expresión más poderosa. Siéntese por favor y póngase cómodo. Quiero titular el mensaje de esta mañana: el poder santificador de la palabra y la oración. Voy a repetir de nuevo: el poder santificador de la palabra y la oración. La Sagrada Escritura testifica que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, se revela que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santificados, vivamos en santidad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, hermanos, Dios por naturaleza es santísimo y demanda santidad, santificación en todo lo relacionado con la santidad de su ser. En el antiguo pacto, todo lo que entraba en contacto, en relación, en comunión con Dios, tenía que ser santificado. Ahora, en el nuevo pacto, la santificación en nuestras vidas es un requisito indispensable para tener una relación personal con Dios y ser aceptable y agradable. Debe de haber santificación en nuestras vidas. De ahí que en la palabra de Dios, la mayor de todas las exigencias para el creyente, para el hijo y la hija de Dios, es la santidad en su persona. De hecho, en relación a la eternidad, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Cómo la Biblia le da énfasis a la santificación, a la santidad en todo aquello que está o que entra en una relación de comunión con Dios. La palabra santificación significa pureza, limpieza moral y espiritual. Santificación en nosotros, escuche y aprenda, es la virtud de la naturaleza de Dios formándose internamente. Al ser santos y vivir en santificación, participamos de la naturaleza divina de Dios, porque Dios por naturaleza es santísimo. Y santificación entonces es vivir, es experimentar cierto aspecto de la naturaleza divina de Dios. Es la formación. Santificación es el proceso de formación de la naturaleza santísima de Dios en nuestro ser. La palabra santificación implica un proceso continuo en nuestras vidas. En la vida del cristiano como hijo o hija de Dios, la santificación tiene que ver con una experiencia en la vida diaria. Por ello, la forma práctica para la vida diaria, Dios ha dejado poderosos recursos para que la santificación en nuestra vida sea una poderosa realidad en nosotros. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5, regresando a nuestro texto original, en este texto Dios ha revelado dos poderosos recursos para que seamos santificados. Dos medios de santificación. El primero
la palabra de Dios. El primer recurso para nuestra santificación es la palabra de Dios. El segundo recurso para nuestra santificación es la oración. ¿Ha pensado usted lo que produce la oración en nosotros? Sabemos que la palabra nos santifica, pero muchas veces no hemos entendido, no hemos discernido que también la oración produce santificación. Y de eso vamos a estar hablando hoy en el transcurso del desarrollo de esta predicación. La palabra de Dios y la oración tienen poder santificador en la vida del creyente. La palabra de Dios y la oración tienen la misma naturaleza. La palabra de Dios y la oración comparten el mismo poder. La palabra de Dios y la oración producen el mismo efecto, el mismo resultado: santificación. La palabra de Dios y la oración producen santificación, pureza, limpieza en todo aquello que se aplica. Lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, fue dicho en el contexto de que la palabra de Dios y la oración producen en las acciones que hacemos santificación. Aún en lo que comemos produce santificación. Vamos a mirar el contexto para poder entender el efecto poderoso de la palabra y la oración en todo aquello que se aplica. Vamos a regresarnos ahí mismo, versículo 3, mirando el contexto donde dice que por la palabra y por la oración es santificado. Vamos a comenzar en el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Está hablando de casamiento, una acción. Está hablando de alimentos, está hablando de la comida. Pero que tanto las acciones de relaciones humanas como la boda, un casamiento o una actividad propia de la naturaleza humana, el comer, todo eso es santificado por la palabra y por la oración, y que podemos participar de ellos los que han conocido la verdad. Versículo 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En ese contexto vamos a entender el versículo 5. Hablando de las cosas que hacemos, hablando aún de lo que comemos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Casarse, el participar de los alimentos, acciones que tomamos y cosas que comamos por la palabra de Dios y por la oración, todo ello es santificado. Si la palabra de Dios santifica, la oración santifica acciones humanas, relaciones humanas, objetos y cosas, con más razón, hermanos, la palabra y la oración santificará tu alma, santificará tu vida, santificará tu persona. Si el poder de la palabra, si el poder de la oración, el poder santificador de la oración y de la palabra puede santificar algo externo fuera de mí, que yo como, con más razón el poder santificador de la palabra, el poder santificador de la oración santificará lo interno de mi persona, lo interno de mi alma, lo interno de mi ser. Hermanos, este pensamiento impresionó y cautivó y impactó en mi espíritu. Este pensamiento: si la oración santifica la comida que como, mucho más poderoso es el efecto que hace
la oración dentro de mí. Si por la palabra lo externo es santificado, por la oración lo externo es santificado, con mucho más poder lo interno de mí es santificado por la palabra y por la oración. En este contexto podemos ver claramente que la palabra de Dios y la oración son recursos establecidos por Dios para nuestra santificación. Entre más palabra de Dios entre a mi vida, a tu vida, y más oración esté presente en nosotros, más santificación habrá en nuestro ser. ¿Qué es lo que necesitamos para llevar una vida de santidad? La palabra y la oración. Amén. Dos recursos poderosos. Si la palabra de Dios está presente en tu alma, habrá santificación en tu ser. Si la oración está presente en tu alma, habrá santificación en tu ser. Creo que por esa razón el diablo ataca duramente la palabra. Por esa razón el diablo nos ataca y hace hasta lo imposible para evitar, hermano, la oración en nuestras vidas. Porque el diablo sabe el poder santificador de la palabra. El diablo sabe que la oración tiene un poder santificador en el alma del creyente. Por eso pone tropiezos, pone obstáculos, inventa un montón, hermanos, de cosas para impedirnos que la palabra entre en nosotros y que la oración esté presente. La palabra y la oración, por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Piense en aquel creyente, hermanos, que diariamente tiene contacto con la palabra y diariamente tiene contacto con Dios por medio de la oración. Qué vida más gloriosa de santificación. Es ahí donde la santificación se vuelve una experiencia. Es ahí donde la santificación se torna un estilo de vida. Palabra y oración. Aleluya. Aspecto número 1. La palabra de Dios tiene poder santificador en nuestras vidas. La Biblia lo dice, pero vamos a mirar más detalles. Juan 17:17, por favor. San Juan 17:17. Lo que dijo el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Entiéndase, límpialos, purifícalos. Hazlos limpio en tu verdad. La palabra, tu palabra es verdad. De ahí la importancia, hermanos, de diariamente tener contacto y comunión con la palabra. La palabra de Dios es un elemento divino del ser de Dios. La palabra de Dios, escuche por favor y considérelo. La palabra de Dios es el aliento de Dios, el aliento puro, el soplo puro de Dios, lo más santísimo del ser de Dios, lo más profundo del ser de Dios. La palabra, su palabra es el aliento divino, el soplo divino entrando a tu espíritu humano, entrando a mi espíritu humano por medio del razonamiento y el entendimiento del alma. ¿Sí escuchó? La palabra es el aliento de Dios, lo profundo de Dios, entrando a tu espíritu humano, a mi espíritu humano, por el razonamiento y el entendimiento del alma. La palabra de Dios, cuando entra en nosotros, al recibirla por fe en nuestro corazón, al creerla y aceptarla, implanta la naturaleza divina de Dios dentro de nosotros, y por ella somos santificados, purificados y limpiados. Qué glorioso, hermanos, lo que produce la palabra de Dios en nosotros.
El efecto, lo que sucede cuando recibimos la palabra, cuando creemos la palabra, cuando la aceptamos, hermanos, en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, cuando decimos verdaderamente así es. En ese momento, cuando la palabra se asienta en nosotros, espiritualmente, en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu humano, la palabra empieza a implantar, a producir la simiente divina de Dios, la naturaleza de Dios, lo más profundo del ser de Dios. Vamos a mirar un ejemplo que ilustra, un ejemplo gráfico, hermanos, que ilustra el poder de la palabra, el efecto de la palabra cuando entra a la vida de un hombre, a la vida de una persona. Este ejemplo, hermanos, que ilustra esta realidad espiritual de lo que produce la palabra, el poder santificador de la palabra, la limpieza de la palabra, fue lo que vivió y experimentó Naamán el sirio. ¿Qué era lo que tenía Naamán? Tenía lepra. Estaba enfermo, era una persona inmunda. La lepra, hermanos, es figura de pecado, de maldad, de lo sucio. Tener lepra era una persona inmunda, era alguien inmundo en el antiguo pacto. Ahora vamos a mirar Segundo de Reyes capítulo 5 versículo 10. Mire lo que sucedió ahí. Segundo de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, esta es la palabra. El mensajero trajo la palabra de Dios de la boca del profeta, el profeta Eliseo. Fue la palabra. Esta fue la palabra. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la palabra. ¿Qué es lo que iba a producir la palabra en la vida de Naamán si recibía, creía y aceptaba la palabra? Limpieza. ¿Qué es lo que produce la palabra cuando el hombre, cuando la persona la recibe, la cree, le da entrada, la acepta y la obedece? Limpieza. El hombre por naturaleza, hermano, viene en pecado, en maldad, en inmundicia, en lepra espiritual, la inmundicia, lo malo, lo pecaminoso. El remedio es la palabra, creerla, aceptarla, recibirla, darle entrada, y por la palabra seremos limpios. Somos limpios por la palabra. Aquel hombre, hermanos, enfermo de lepra, inmundo, sucio, rechazado, contaminado a los ojos de la sociedad, fue limpio cuando él creyó y obedeció la palabra. La palabra produjo un efecto santificador en la vida de Naamán. Por la palabra de Dios en la boca del profeta Elías fue limpio de la lepra en su piel. La lepra es figura de todo lo pecaminoso en nuestra vida. Pero cuando creemos y recibimos esta palabra con fe y obediencia, somos santificados por ella. El efecto santificador de la palabra se desata en nosotros. Escuche otro aspecto muy importante de este mensaje. El efecto santificador de la palabra se desata en nosotros cuando la palabra toca la conciencia de nuestro espíritu. Entonces el corazón se abre, la palabra entra como fuego, santificando nuestro ser, y entra como una espada hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y le pone la pureza del Espíritu de Dios. Por eso Hebreos 4:12
dice que la palabra es como una espada que entra a cortar, a partir, a arrancar todo lo pecaminoso en nosotros. Aleluya. Cuando la palabra de Dios entra profundamente, implanta la naturaleza santísima y espiritual de Dios en lo profundo de nuestro ser. Ahora yo les voy a, en este tenor les voy a hacer una pregunta. ¿Qué será lo más santísimo de Dios? ¿Qué será lo más santísimo del ser de Dios? Porque eso es lo que implanta la palabra cuando entra en nosotros. Y por causa de lo que implanta, de lo que produce la palabra en nosotros, viene la santificación por la palabra. ¿Qué será lo más santísimo del ser de Dios? El Espíritu Santo. Por eso se le llama Espíritu Santo, porque es lo más profundo, es lo más santo, es lo más santísimo de Dios. Y la palabra es el vehículo, es el medio. El Espíritu Santo, la naturaleza espiritual de Dios, lo más santísimo de Dios, fluye por la palabra, entra por la palabra. Cuando recibimos la palabra, el Espíritu Santo entra y por la palabra se implanta en lo más profundo de nuestro ser. Y por causa de que el Espíritu Santo entra a vivir, a morar, a residir, la palabra va por delante, quemando, santificando, partiendo, cortando, destruyendo lo pecaminoso, para que el Espíritu Santo, lo más santísimo de Dios, pueda ser implantado en lo profundo de tu espíritu humano. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al entrar la poderosa palabra de Dios en nosotros, somos santificados porque se forma dentro de nosotros la persona del Espíritu Santo. Y por Él, por su presencia dentro de nosotros, es que somos santificados por y para Dios. Esta es la realidad de lo que produce la palabra. Aspecto número 2, la oración. La oración también tiene un poder santificador en nuestras vidas. En el contexto de 1 Timoteo 4:5 habla claramente que la oración tiene poder santificador en las acciones, en las cosas que hacemos y en los alimentos. Y esto fue lo que pegó duramente en mi espíritu. Si un plato de comida es santificado por la oración, si la oración tiene este poder santificador en lo externo, en lo material, ¿qué hará entonces la oración en tu alma? Si por la oración los alimentos son purificados, limpiados de todo lo maligno, destructivo para nuestro organismo, considera y medita en el efecto santificador de la oración en tu alma. Esta es una poderosa realidad espiritual. Por medio de la oración somos santificados por Dios. Sí, un plato de comida es santificado, mayor santificación habrá en el recipiente espiritual de Dios, que es tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu vida, mi vida. Si un recipiente que contiene el alimento es santificado por la oración, usted y yo somos un recipiente para contener a Dios. Entonces la oración santifica poderosamente. En este pensamiento, hermanos, si la comida espiritual
Si la comida es santificada por la oración, mayor santificación habrá en la comida espiritual de Dios. ¿Cuál es la comida espiritual de Dios? Nosotros. Dios reveló que la oración santifica los alimentos para nuestro disfrute. Escucha este pensamiento. Dios reveló que la oración santifica los alimentos para nuestro disfrute, para que entendamos que así en lo espiritual nuestra vida tiene que ser santificada para el disfrute eterno de Dios. La comida es un disfrute. ¿Quién no disfruta de la comida, hermanos? El alma es santificada para hacer el disfrute de Dios. Ahora vamos a mirar otro ejemplo que ilustra el poder santificador de la oración. Vamos a ir, por favor, para entender la realidad espiritual de cómo la oración santifica los alimentos, para enseñarnos que la oración santifica el alma. Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía? Lo último, ¿qué hacía Cornelio? Oraba a Dios siempre. La oración se tiene que convertir en un estilo de vida si queremos ver a Dios, porque por la oración seremos santificados. Oraba a Dios siempre. Era un hábito la oración en la vida de Cornelio, era parte de su vida, de su estilo de vida, siempre. Esto implica todos los días. El asunto era, hermanos, que el evangelio estaba entrando a los gentiles y los creyentes de nacionalidad judía no querían aceptar a los gentiles, porque para ellos los gentiles eran inmundos, no eran limpios. A los ojos de los judíos, los gentiles no eran limpios. Pero Dios nos muestra cómo, valiéndose de la comida, valiéndose del poder santificador en la comida, le enseña a Pedro, hermano, lo que la oración produce en el alma de aquel que ora continuamente. Vamos a ir ahora, Hechos capítulo 10, ahí mismo, versículo 9 en adelante. Vamos a entender cómo Dios usa la comida para enseñarle a Pedro que así como la comida es santificada por la oración, así el alma del creyente es santificada por la oración. Un ejemplo perfecto. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. ¿Se da cuenta cómo la oración está presente? Cerca de la hora sexta. La hora sexta eran las 12 del mediodía. En la manera de cómo los judíos contaban el tiempo. La hora sexta, aproximadamente el mediodía. Versículo 10. ¿Y tuvo qué cosa? Tuvo hambre. La comida. Ahí está la comida. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión en lo espiritual, una experiencia en lo espiritual. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Versículo que sigue. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahí está la comida.
Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora la respuesta de Dios. Él estaba orando, Pedro estaba orando. En otra ciudad estaba un hombre llamado Cornelio orando también. El poder de la oración, lo que produce la oración. Pero Dios enseñándolo por medio de la comida, cómo la comida es santificada para nuestro disfrute, enseñándonos que así como la comida es santificada para que la disfrutemos, así tu alma, mi alma, tiene que ser santificada por la oración para que seamos el disfrute de Dios. Versículo 15. Volvió la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. Dios, por medio de animales inmundos, que son figura, hermanos, de nosotros los pecadores, hombres sucios por el pecado, personas sucias por el pecado, hermanos, por medio de estos animales impuros, le revela al apóstol Pedro que Cornelio y más personas eran santificadas por el poder de la oración. Estos animales inmundos que fueron limpios por Dios representaba a Cornelio. Representaba a la familia de Cornelio, que eran gentiles, pero que habían creído, que eran creyentes y que estaban orando, estaban en comunión con Dios, y por esa oración fueron santificados. Dios le estaba diciendo a Pedro, por medio de la comida, Dios le enseñó a Pedro el poder santificador de la oración en los creyentes. La oración trae la manifestación, el establecimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace la oración? Trae la manifestación, el cumplimiento, el establecimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios que dije al principio para nuestra vida? La santificación. Y por medio de la oración, cuando oramos, se cumple esa voluntad. Por eso en el Padre Nuestro, la oración modelo dice: Señor, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Y cuando oramos, la oración continua, perseverante, hermano, produce el establecimiento, el cumplimiento de esa voluntad. En esa voluntad somos santificados, porque esa es la voluntad de Dios. Santificación, y la oración provoca el cumplimiento de esa voluntad. En conclusión, pensamiento final: la palabra de Dios es el aliento de Dios obrando en cada uno de nosotros. La oración es el aliento del hombre unido al Espíritu. La palabra es cuando Dios nos habla. La oración es cuando yo le hablo a Dios. La palabra de Dios es el aliento de Dios obrando en tu vida. Cuando yo oro, es mi palabra, mi voz, mi aliento uniéndose al Espíritu. Y por ello, la palabra y la oración producen santificación en la vida del creyente obediente y sumiso a la voluntad de Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Cristo. He terminado. Pónganse en pie, por favor.